Marqueteros Nocturnos, episodio 5. Hola a todos y bienvenidos a este quinto episodio de Marqueteros Nocturnos, una gran comunidad que reúne cada noche en Twitter a grandes profesionales del marketing y la comunicación. En las sesiones de Marqueteros Nocturnos de lunes a jueves a las 10 p.m. hora española, debatimos sobre temas que pueden aportarle mucho valor a tu marca, temas actuales y tendencias con la que creamos siempre un gran debate y generamos opinión. Una comunidad abierta cuya filosofía es aprender unos de otros y en el que todos podemos participar. Para unirte a las sesiones tan solo tienes que enviar tu tweet seguido del hashtag Marqueteros Nocturnos y el hashtag del tema que estemos debatiendo en esa sesión. Para este quinto episodio de Marqueteros Nocturnos tenemos la presencia virtual en este podcast de Iván Sierra, que nos acompaña desde Ecuador, que además fue uno de los organizadores del Congreso de Marqueteros Nocturnos del 2014 y además es miembro de la comunidad y lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco sobre él, a qué se dedica y cuál es su especialidad en este mundo, en este sector que nos movemos del marketing y la comunicación. Buenas, Iván. Bienvenido al quinto podcast de Marqueteros Nocturnos y cuéntanos un poco cómo fue tu incursión en la comunidad. ¿A qué te dedicas? Y somos todo oídos. Gracias, Marcia. Es un gusto saludarte y es un gusto saludar a toda la comunidad de marqueteros nocturnos de Iberoamérica, pero en particular de España, porque entiendo que estos podcasts y toda la actividad o la mayor parte de la actividad la están manteniendo ustedes desde allá, desde España, ¿no? Entonces es un gusto saludarlos a todos. Y voy a decir, aunque a la Real Academia Española no le guste mucho, voy a decir a todos y a todas, porque hay marqueteros y marqueteras. Así es, sí. ¿No? Sí, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, forma parte de la comunidad desde el año 2011, sí. ¿No? De manera virtual. 2012 tuve el gusto de estar en el primer congreso en Ciudad de México y el 2014 organizamos un congreso de la comunidad de marqueteros nocturnos en mi ciudad, en Guayaquil, que se tituló Marketing Night, fue la marca que utilizamos, sí. Que tuvo la característica de que empezó a las 5 de la tarde y se extendió hasta las 11:30 de la noche, wow. Para darle un cierto sentido temático de que si era un congreso de marqueteros nocturnos tendría que extenderse hacia la noche. En cuanto a mí, tengo 21, casi 22 años de ejercicio profesional como investigador. Soy investigador de mercados, de tendencias y de la opinión pública. Y por la particularidad del estudio de tendencias, de los cambios relevantes de hábitos en una sociedad, es que estamos ahora conversando y que estoy listo para contarte un poquito y para conversar un poquito acerca del trend hunting, de la detección temprana de tendencias. Sí, porque como comentabas tú, Iván, bueno, tú eres especialista en esto, en trend hunting, lo que es un poco captar las tendencias, estudiar un poco al público, cuáles son lo que normalmente le impulsa a buscar o a inclinarse por ciertas cosas a la hora de comprar, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo es esta área o esta en concreto de investigación. Sí, mira, el trend hunting en España utilizan más el término pull hunting, y aunque hay algunos autores que diferencian entre lo uno y lo otro, son diferencias tan mínimas que realmente son prácticamente sinónimos, ¿no? Sí. Así que vamos a usar el término trend hunting porque de este lado del océano lo usamos más nosotros, que es más habituado a usarlo así, y lo vamos a usar como un sinónimo. Hay cierto desconocimiento en el uso de los términos, y hay ocasiones que se lo vincula el consumo con la compra de productos o de nuevos productos. Entonces hay ocasiones que se lee en la prensa o por redes sociales o lo comentamos inclusive entre personas del mundo del marketing. Sí. Decimos
La tendencia para este año son los teléfonos más pequeños, o los teléfonos que tienen tal cosa, los ordenadores que tienen tal otra particularidad. Cuando realmente el estudio, el Trend Hunting, estudia cambios relevantes en hábitos. Esos hábitos, ese cambio relevante de hábitos lleva o deviene en un posterior cambio de prioridades dentro de las familias o de las personas o de los objetivos en general, y ese cambio de prioridades inclusive llega un momento en el que genera un cambio de valores personales o hasta de valores sociales. Las empresas que están advertidas de esto, lo que hacen es crear productos, desarrollar productos para, el término que usamos es montarse sobre la tendencia, aprovechar esa ola y surfearla, ¿no? Entonces, a manera de un ejemplo, te puedo decir que venimos viendo en muchos países de América Latina. Yo he estado en España muchas veces, pero tengo la mayor parte de ejemplos que tengo de casos de estudio y todo esto en América Latina. Hemos hecho estudios en Ecuador y en otros 10 países de la región, que tiene un encanto especial, ¿no? Esta región que tiene países grandes que son casi continuos, como tiene países pequeñitos como Uruguay o como Ecuador, en el caso de Ecuador con 17 millones de habitantes en un espacio pequeño, en el caso de Uruguay son todavía muchísimos menos, entonces son realidades caleidoscópicas, ¿no? Cada una con su particularidad propia. Pero por poner un ejemplo, en América Latina en estos últimos años viene dándose una explosión, un boom de la práctica de deporte de manera aficionada, ¿no? Han empezado a llegar nuevos deportes, nuevas prácticas deportivas. Por ejemplo, el CrossFit se encuentra en cualquier ciudad de América Latina. En estos últimos 10 años han proliferado, pero de una forma brutal, los gimnasios de CrossFit. Y luego dentro del CrossFit está el CrossBox y otras cosas más. Está América Latina despertando, las ciudades grandes se están reordenando, reurbanizando, regenerando y están dando el espacio a nuevos y mejores parques donde se convocan las personas, las familias, los amigos para empezar a practicar deportes que antes estaban reservados solamente para quien tenía dinero para pagarse un gimnasio. ¿No? El auge del ciclismo en las calles, la aparición de las ciclovías que en España están a veces, ustedes ya un poquito cansados de que los ciclistas se hayan empoderado tanto. Bueno, acá en América Latina nos estamos recién empoderando, ¿no? De las calles, de las ciclovías, de los parques, etcétera. Vemos muchas personas mayores que antes no practicaban deportes, que ahora lo practican. Vemos chicas que antes no practicaban ciertos deportes de impacto o de pesas o el mismo CrossFit, que ahora llenan en los gimnasios y llenan las canchas de fútbol, etcétera. Todo esto, fíjate que es un cambio pronto y masivo de hábitos. Estamos hablando de eso justamente, de dejar de hacer unas cosas para pasar a hacer otras. Y fíjate que esto sucede en tiempos de la digitalización, de la proliferación de los juegos electrónicos, de los eSports, de los ordenadores que cada vez hacen más cosas, de los teléfonos, del Netflix, etcétera, ¿no? En medio de esto surge esta otra tendencia, este cambio de hábitos hacia más deporte aficionado, porque no es el deporte de alto rendimiento, es el deporte aficionado, y uno hace robándole tiempo al tiempo, 40 minutos al día, 3-4 días a la semana, es ese, hay un boom deportivo, hay el cambio de hábito, cambian las prioridades, porque yo por ponerlo como ejemplo, dejo de gastarme un dinero en una cosa para gastármela en ropa deportiva, ¿no? O dejo de destinarle un tiempo al Netflix para salir a correr al parque, o para ir a jugar tenis, o para ir a jugar lo que fuere, pádel o lo que fuere, ¿no? Y llega un punto en el que mi familia, mis hijos, etcétera, empiezan a tomar esto como inclusive como un valor familiar o como un valor personal, que hay que darse un tiempo de solaz, un tiempo de esparcimiento, un tiempo para practicar deporte, para mover el cuerpo, etcétera, ¿no? Esa es la forma como un cambio de hábito genera un cambio de prioridades y un cambio de valores. Eso, si eso se sostiene en el tiempo, es una tendencia. Y las empresas lo que hacen es, vamos a sacar bicicletas que se adapten a las necesidades de las calles de ciudades de América Latina. Vamos a sacar ropa deportiva que sea cómoda y fresca para ciudades con climas muy cálidos.
o vamos a montar un modelo de gimnasio donde tengas un área de CrossFit, un área de ciclismo estático, un área de no sé qué otra cosa, ¿no? Para que encuentres todo como un supermercado, pero de deportes, ¿no? Donde encuentras áreas para el deporte que quieras practicar, ¿no? Las empresas lo que hacen es montarse, descubrir esa tendencia naciente y crear, desarrollar bienes y servicios para lucrar legalmente, ¿no? de esa oportunidad. Claro. Es muy interesante todo lo que comentas, Iván, porque además es lo que tú dices, y como especialista supongo que estarás de acuerdo, estamos ante una era de cambio de bueno, digamos así, de hábitos y además de costumbres y de preferencias y la gente ahora creo que tiene que ver con precisamente este mundo de digitalización, ¿no? Que estamos tan sumergidos en tantos cambios digitales que al final lo que queremos es también un poco vivir en el mundo, ¿no? Estar conectados con el mundo y no solamente con la parte digital. Esto es, como tú dices, valor para las empresas porque a fin y a cabo la economía va un poco en relación con las personas, ¿no? Entonces las grandes marcas supongo que lo que intentan ver es en todo momento cuál es el comportamiento del consumidor para poder ofrecerle justo aquello que está necesitando en el momento en que se encuentra de esa etapa. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor, del consumidor innovador, del que empieza a hacer cosas que la mayoría no hace, pero que son cosas, que son hábitos, que son prácticas, que son conductas que tienen kilometraje para repetirse y para difundirse? Claro. ¿No? Porque la clave del trend hunting es esa, es descubrir lo que está a punto de suceder, ¿no? Hay una frase que la repetimos mucho en nuestras conferencias. Yo vengo del mundo, yo arribo al campo del trend hunting de la investigación de los mercados. O sea, mi formación es una formación en marketing y en administración de empresas, pero también hay formas de arribar al trend hunting desde la sociología, ¿no? Y de hecho es tan correcta y tan útil como el camino que he recorrido yo y el camino que seguramente van a recorrer o están recorriendo algunas de las personas que me escuchan ahora, que son marqueteros y marqueteras, ¿no? Digo desde el punto de vista de la sociología porque son cambios sociales, son cambios de hábitos que muchas veces tienen que ver no solo con lo que consumo, sino también con cómo comparto con los demás, ¿no? Entonces, la frase, me perdí, la frase es la investigación de mercados estudia el pasado, el trend hunting estudia el futuro. Claro. Sí, cuando hacemos una investigación para saber cómo está nuestra marca, cómo está la satisfacción del nuevo servicio que hemos implementado en el retail, lo que estamos haciendo de alguna forma es estudiar de acuerdo a los criterios que en el pasado rigen acerca de la satisfacción del servicio en un retail, y de acuerdo a la última implementación que hice hace 4 meses, que es parte del pasado, ver qué tan satisfechos están mis clientes o no. Y está bueno, y la investigación de mercados no va a morir y la vamos a seguir usando el resto de la vida, ¿no? Pero hay otra forma de investigar que es partiendo de ciertos indicios, cosas que están pasando, a veces en otros mercados que nos influyen, o a veces en la propia sociedad que empieza a caminar en cierto sentido, se puede prever, se puede anticipar que van a ocurrir otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, mira, estaba leyendo en semanas anteriores, inclusive antes de haber conversado contigo sobre esta oportunidad de participar en este podcast, que los países, los denominados BRICS, Brasil, Rusia, India y China, están en algunos casos hasta duplicando sus gastos de turismo internacional, ¿no? Es decir, sus sociedades pudientes, las clases medias para arriba, en virtud de todas las facilidades que existen ahora para viajar lejos a países que pueden parecer un poco exóticos, a países un poco distantes, pues ahora uno mismo puede hacer su reserva en el Airbnb para hospedarse con más comodidad, uno mismo compra el ticket aéreo, uno arma su circuito, sus frecuencias,
inclusive uno mismo hace sus reservas de los tours en el idioma nativo, porque ahora se encuentran tours en español en China, en Rusia, en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, en estos 4 países está sucediendo eso. Hay un boom del turismo externo, es decir, personas de China, de Brasil, de India y de Rusia están viajando al extranjero mucho más que antes. Y uno de los países a los que más están viajando es a España. Sí, ya lo creo, porque tenemos mucho turismo claro. aquí, mucho turismo, sí. Debes haber visto mucho turista ruso, mucho turista chino, ¿no? Yo estuve en Rusia en este abril y estuve un año atrás, y es muy fácil conseguir en Rusia un guía turístico que hable español. Y no son españoles o no son hispanohablantes que viven allá, son rusos que han aprendido español. Y han aprendido español porque les interesa explorar y conocer y vivir la experiencia española. Viajar a España, recorrer Madrid, recorrer Sevilla, recorrer Barcelona, recorrer Granada, etcétera, País Vasco, etcétera, ¿no? Entonces hay alguna conexión allí. Sí. Y las personas que nos están escuchando ahora, si están vinculados directa o indirectamente con el sector turístico, ya debieran estar pensando en qué hago para tener una oferta en portugués, qué hago para tener algo en ruso. La información voy a ponerla no solamente en inglés, sino que voy a intentar ser un poco más cercano, más próximo con las personas de estos 4 países. De hecho, Iván, los marqueteros, coincido contigo, sabemos que precisamente los marqueteros en España, esta es una época muy buena para el turismo en España, que empieza precisamente desde junio, que es un tiempo de playas, de clima, de mucha gente que llega aquí en busca de lo que tú dices, de un buen ambiente, de mar, de desconectar. Y realmente te iba a preguntar eso, realmente tú por qué crees que precisamente es España, pero ¿es por algo en concreto o, como tú decías, simplemente por vivir la experiencia, ¿no?, aquí en España? Bueno, habría que estudiar el caso un poquito más que está haciendo España en materia comunicacional internacional con respecto a su turismo. Es un país que para de verano ofrece maravillas, especialmente para turistas de países con climas bastante más fríos, ¿no? Sí. Rusia, por ejemplo. Pero no tengo respuesta de la oferta. No he estudiado los casos de comunicación de turismo de España de estos últimos años. Lo que tengo detectado es desde la demanda cómo esto viene creciendo, ¿no? Sí. Viene creciendo y si se comprobara que es una tendencia, es decir, que no es una cosa que por una bonita campaña van a correr ahora en el 2019, pero en el 2020 van a irse a Canadá y en el 2021 van a irse a Australia, ¿no? Digo, si tuviéramos indicios para creer que esto es una tendencia que va a sostener en el tiempo, valdría los amigos que nos escuchan, que están vinculados, como dije hace un momento, con el sector turístico. Bueno, miren si así como tienen su información en español y la tienen en inglés, a lo mejor convenga ponerla en portugués o convenga ponerla en ruso, ¿no? O tener alguna forma de respuesta, si sea por correo electrónico, que toma un poquito más de tiempo, pero intentar ser un poco más amigable en la comunicación con los turistas, los potenciales clientes de los BRICS, ¿no? de Brasil, Rusia, India y China, ¿no? De hecho, seguro, estoy convencida que muchos marketeros y muchos profesionales del sector turismo nos estarán escuchando y coincidirán contigo. Hablando de sociedad, Iván, realmente tú que estás en Latinoamérica y que aquí tenemos mucha referencia también, que en Latinoamérica hay sitios muy bonitos para viajar, y la tendencia es que siempre lo que nace en Europa, por así decirlo, porque ahora mismo, por ejemplo, hay una tendencia a tener a estar más concienciados, sobre todo la gente, los millennials, de lo que es un poco la sostenibilidad, un poco el medio ambiente del mar, de proteger al mar del plástico y tal. Supongo que no dejará de ser una tendencia y poco a poco se irá esparciendo por todo el mundo. ¿Tú notas, tú como profesional, es diferente en qué sentido, porque ya sabemos que es diferente, en qué sentido encuentras más diferencia entre, por ejemplo, un poco el consumidor de Latinoamérica y el consumidor europeo, por decirlo, por dar estos ejemplos? En ese ámbito, la diferencia principal es cuántas
cuántas personas ya están conscientes de la problemática, ¿no? Porque la preocupación es universal, ¿no? Hay países que la han sufrido desde antes, ¿no? La alta densidad demográfica de las ciudades, la industrialización de las economías, etcétera, generó niveles de contaminación importantes en toda Europa, cuando en América Latina no los teníamos, ¿no? De pronto en estos últimos 15, 20 años, América Latina viene industrializando todavía a pasos no tan acelerados, pero lo venimos haciendo, y empezamos a sufrir las mismas cosas que ustedes tenían, ustedes en Europa, tenían en los años 70, 80, ¿no? Entonces, estamos como 20 años de atraso en el nivel de conciencia de aquello, pero se están haciendo cosas interesantes. Acá en mi país se acaba de ingresar una ley denominada un poco cariñosa y un poco demagógicamente pancita llena. No sé si se entiende en España, pero es el abdomen o la barriga realmente, ¿no? Sí. O el estómago, ¿no? Y es una ley que pretende combatir el hambre de los niños de condiciones económicas precarias, al mismo tiempo que combate el desperdicio de alimentos en supermercados y en restaurantes. No quiero entrar en detalles de cómo pasan esos desperdicios a estos segmentos de la sociedad de condiciones precarias, pero la ley pretende que se eviten desperdicios, ¿no? Al mismo tiempo que se subsanan ciertos problemas de hambre o de pobreza, ¿no? Y esto viene impulsado, esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? Sí. Esto viene impulsado por corrientes ideológicas y por activistas sociales de temas ambientales, que empezaron a combatir el desperdicio de los alimentos. La cantidad de comida en el mundo es mayor que la cantidad de comida que falta a las personas que pasan hambre en el mundo. Exactamente. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad, y esto no es un descubrimiento de Ecuador, esto sucede en otros países, y lo que alguien hizo aquí fue subirse sobre esa tendencia, y ya empezarán a aparecer restaurantes que digan que combaten el desperdicio o que promueven el consumo razonable de las cantidades, las porciones, justamente porque están alineados con una campaña así, ¿no? Es para lo que sirve el trend hunting, ¿no? En este caso, para detectar esto está pasando a nivel macro, ya empiezan a aparecer leyes, activistas que hablan de eso. Entonces yo aprovecho, en este caso, de paso contribuyo con la sociedad, ¿no? Aprovecho esa oportunidad y empiezo a generar un valor adicional a mi oferta de servicios o de bienes, ¿no? Sí, Iván, de hecho, te iba a comentar, hablando de empresa ya y sociedad, las dos cosas. Aquí también hay una tendencia a que las empresas ya no solamente, en este mundo en el que estamos actualmente, ya no solo se les pide creatividad, innovación, economía sostenible, sino que además también es un valor añadido para las empresas tener un valor social, a contribuir a que el mundo, a que podamos seguir viviendo en ese planeta. ¿Tú consideras que es importante para las empresas? Sabemos que el marketing lo es, ya lo sabemos, y las empresas empiezan a ser conscientes, pero ¿consideras que, yo por ejemplo sí, pero te lo pregunto a ti, que hay una persona realmente especializada, así como hay un especialista en datos, un especialista, por ejemplo, en investigación de mercados, también un especialista en buscar las tendencias y los hábitos de los consumidores? Es importante tener una persona especializada en este campo dentro de una empresa, ¿no? Una persona, que la empresa toda viva este concepto, ¿no? Sí. La innovación o una parte de los conceptos macros de innovación están vinculados con adaptarse prontamente a nuevos hábitos, a nuevos requerimientos, a nuevas demandas de los mercados y de las sociedades. Sí. Hay ocasiones las empresas nos quedamos como mirándonos el ombligo y miramos muy cortito solamente a nuestro mercado, pero ese nuestro mercado
que son, no sé, 5 millones de personas, 8 millones de personas, no sé, o 1 millón de personas, el número que sea, siempre es un recorte parcial de la realidad de toda una sociedad. Ese mercado, si yo vendo servicios informáticos o tengo un gimnasio con el que donde tengo clientes que van a entrenar, o si tengo un restaurante, o si tengo lo que sea que tenga, mis clientes son siempre una parte pequeña de toda la sociedad española. Exacto. O de toda la sociedad de Barcelona, o de toda la sociedad europea o continental, o como lo querramos ver, ¿no? Sí. Entonces, cuando alzamos a ver un poquito más allá y vemos que esa sociedad toda se está moviendo en cierto sentido, podemos presumir que este pequeño recorte de la sociedad, que es mi mercado, se va a mover también en ese sentido. Entonces, allí es donde adapto, actualizo, regenero, renuevo, innovo mi oferta para responder a ese movimiento social que incide en el mercado. Adaptarnos como sociedad, lo que tú dices, a los nuevos cambios, Iván. Iván, se nos queda corto el podcast porque la verdad es que es un tema súper interesante que espero poder tener la oportunidad de hablar contigo en una segunda temporada del podcast. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte en las redes, en alguna web? La gente que quiera saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Estamos creando una página web que se llamará, todavía está en construcción, trendhunting.es. En mis cuentas personales realmente es como un cajón de desastre antiguo donde hablo un poquito de marketing, un poquito de política, un poquito de fútbol, así que allí de pronto de cada 10 tweets van a pescarse solamente 1 o 2 míos, así que en todo caso nos vamos a encontrar en el timeline de Marqueteros Nocturnos, aunque exacto. ustedes se reúnen a las 10 de la noche, que para mí son las 4 de la tarde, las 3 de la tarde, a veces me pillan en horario de trabajo, pero intentaré estar con más frecuencia ahora. Intentaré estar también en el congreso, si es que hacemos congreso en España el próximo año también. Sí, seguramente sí, y será un congreso muy interesante, es todo lo que podemos adelantar y esperamos tenerte aquí en el siguiente congreso. Sería estupendo porque además hay que conversar mucho sobre metodología del trend hunting, no es solamente de mirar en las páginas, en las redes sociales o en las páginas web lo que sale de nuevas tendencias porque ya sabemos que tendencia es una cosa y lo que generalmente se dice que es tendencia es otra, y hay una metodología bastante rigurosa que proviene de la sociología, pero no nos da el tiempo para conversar de ello ahora. Solamente anticipo eso o quiero dejar los puntos suspensivos sobre eso. Hay mucha metodología de trabajo, hay muchas fuentes y hay que saberlas trabajar para no equivocarse. No vaya a ser que se meta toda la compañía a hacer algo que luego no tuvo kilometraje y se quedó en un mercado chiquitito, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Y para todos los que nos están escuchando, si quieren saber más de Iván, pueden preguntar a cualquiera de los marqueteros nocturnos, que seguro podremos transmitirte el mensaje, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias, Iván. Un abrazo. Gracias, Marcia. Gracias a todos y a todas. Adiós. Hasta luego, Iván. Muchas gracias también a todos los que nos han escuchado en este 5º episodio de Marqueteros Nocturnos y a todos los oyentes que siguen nuestros episodios. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos conectados, marqueteros. Mm-hmm.